Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado, así que mira este video hasta el final. En una cálida noche de verano, en un tranquilo vecindario suburbano que se enorgullecía de su seguridad, ocurrió algo verdaderamente aterrador. Lo que comenzó como un paseo casual terminó en una escena de horror inimaginable. Un cuerpo, descubierto entre los arbustos, mostraba pruebas desgarradoras de un ataque salvaje y prolongado. Moretones, laceraciones y señales de una lucha desesperada pintaban un cuadro de violencia tan brutal que dejó a la comunidad en estado de shock. Los expertos forenses concluyeron más tarde que la muerte no había llegado rápidamente, sino con dolor, en una tormenta de rabia y crueldad. ¿Qué podría llevar a alguien a semejante acto de inhumanidad? Los investigadores se hicieron esta pregunta repetidamente mientras reconstruían con esfuerzo una cronología a partir de débiles y ominiosas pistas. No se trataba simplemente de un caso de asesinato. Era una tragedia que dejó una cicatriz permanente en el sentido de seguridad del pueblo. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor denle me gusta al video. Aproximadamente a las 8:20 de la noche, una pareja que corría por un sendero aislado encontró a una perra sola. La correa colgaba detrás de ella y parecía profundamente agitada. Sus movimientos erráticos, corriendo de un lado a otro, parecían desesperados, como si intentara hacer que la siguieran. La inquietud se apoderó de la pareja mientras decidían seguir al frenético animal. La perra los condujo a un matorral sombrío. Lo que encontraron se convertiría en una pesadilla grabada para siempre en sus mentes. En una quebrada empapada de sangre, yacía el cuerpo sin vida de una joven. Conmovidos hasta lo más profundo, la pareja contactó de inmediato a las autoridades. El área pronto se llenó de agentes de policía, cuyas linternas proyectaban sombras inquietantes sobre la escena macabra. Para cuando llegó la familia de April, el sitio ya había sido acordonado y la policía examinaba cada centímetro en busca de indicios sobre lo ocurrido. April Millsap nació el 18 de enero de 1998 en el pequeño pueblo de Armada, Michigan. Desde temprana edad, April era conocida por su personalidad alegre y su buen corazón, lo que la convirtió en una miembro muy querida de su comunidad. Creció en una familia amorosa y compartía un fuerte vínculo con su madre, Jennifer Millsap, quien la describía como una niña brillante y considerada. Cuando tenía 6 años, sus padres se divorciaron y su padre comenzó una relación con un hombre llamado David. April y su padrastro desarrollaron rápidamente una relación cálida y armoniosa, lo que le proporcionó una familia extendida que enriqueció su vida. A los 16 años, April ya había cultivado un sentido de independencia y solía salir sola a pasear con su perra Penny. Aunque valoraba mucho su tiempo con amigos, mantenía una conexión profunda con su familia, equilibrando su vida social con los lazos familiares. April también mantenía una relación romántica con Austin, un año mayor que ella, a quien conoció en la escuela. Su relación había florecido durante el último año, agregando otra capa de felicidad a su vida. En 2014, Armada era una comunidad unida con una población de aproximadamente 1,700 habitantes. Conocido por su seguridad y su entorno ideal para las familias, todos en el pueblo se conocían por nombre y rostro. El lugar resultaba seguro, ideal para vivir y criar hijos. Sin embargo, como suele demostrar la experiencia, estas circunstancias vuelven a lugares así muy atractivos para los criminales. Aquí atacan rara vez, pero cuando lo hacen, desatan verdadero pánico. El 24 de julio de 2014 fue un día en el que las vacaciones de verano estaban en pleno apogeo. En ese día en particular, April Millsap no tenía grandes planes ni reuniones especiales en su agenda. En cambio, optó por disfrutar de un día tranquilo en casa. Durmió hasta el mediodía, saboreando el ritmo relajado que el verano le permitía, y pasó la tarde sumergida en actividades en su computadora. Charló con amigos, navegó por varios sitios web y se entretuvo con sus videojuegos favoritos.
Fue un día que parecía tan ordinario como cualquier otro, sin nada fuera de lo común a la vista. Aproximadamente a las 8:20 de la noche, una pareja que corría por un sendero aislado encontró a una perra sola. La correa colgaba detrás de ella y parecía profundamente agitada. Sus movimientos erráticos, corriendo de un lado a otro, parecían desesperados, como si intentara hacer que la siguieran. La inquietud se apoderó de la pareja mientras decidían seguir al frenético animal. La perra los condujo a un matorral sombrío. Lo que encontraron se convertiría en una pesadilla grabada para siempre en sus mentes. En una quebrada empapada de sangre, yacía el cuerpo sin vida de una joven. Conmovidos hasta lo más profundo, la pareja contactó de inmediato a las autoridades. El área pronto se llenó de agentes de policía, cuyas linternas proyectaban sombras inquietantes sobre la escena macabra. Para cuando llegó la familia de April, el sitio ya había sido acordonado y la policía examinaba cada centímetro en busca de indicios sobre lo ocurrido. April Millsap nació el 18 de enero de 1998 en el pequeño pueblo de Armada, Michigan, E.U. Desde temprana edad, April era conocida por su personalidad alegre y su buen corazón, lo que la convirtió en una miembro muy querida de su comunidad. Creció en una familia amorosa y compartía un fuerte vínculo con su madre, Jennifer Millsap, quien la describía como una niña brillante y considerada. Cuando tenía 6 años, sus padres se divorciaron y su padre comenzó una relación con un hombre llamado David. April y su padrastro desarrollaron rápidamente una relación cálida y armoniosa, lo que le proporcionó una familia extendida que enriqueció su vida. A los 16 años, April ya había cultivado un sentido de independencia y solía salir sola a pasear con su perra Penny. Aunque valoraba mucho su tiempo con amigos, mantenía una conexión profunda con su familia, equilibrando su vida social con los lazos familiares. April también mantenía una relación romántica con Austin, un año mayor que ella, a quien conoció en la escuela. Su relación había florecido durante el último año, agregando otra capa de felicidad a su vida. En 2014, Armada era una comunidad unida con una población de aproximadamente 1,700 habitantes. Conocido por su seguridad y su entorno ideal para las familias, todos en el pueblo se conocían por nombre y rostro. El lugar resultaba seguro, ideal para vivir y criar hijos. Sin embargo, como suele demostrar la experiencia, estas circunstancias vuelven a lugares así muy atractivos para los criminales. Aquí atacan rara vez, pero cuando lo hacen, desatan verdadero pánico. El 24 de julio de 2014 fue un día en el que las vacaciones de verano estaban en pleno apogeo. En ese día en particular, April Millsap no tenía grandes planes ni reuniones especiales en su agenda. En cambio, optó por disfrutar de un día tranquilo en casa. Durmió hasta el mediodía, saboreando el ritmo relajado que el verano le permitía, y pasó la tarde sumergida en actividades en su computadora. Charló con amigos, navegó por varios sitios web y se entretuvo con sus videojuegos favoritos. Fue un día que parecía tan ordinario como cualquier otro, sin nada fuera de lo común a la vista. Las agencias locales de seguridad rápidamente reconocieron que no estaban preparadas para manejar un caso de tal magnitud. Armada, un pequeño pueblo con una población de apenas 1,700 habitantes, era conocido por su tranquilidad, donde los delitos rara vez iban más allá de pequeños robos. La modesta fuerza policial del pueblo, compuesta por solo 2 oficiales, carecía tanto de la experiencia como de los recursos necesarios para investigar un homicidio violento. Reconociendo la complejidad de la situación, el alguacil buscó de inmediato asistencia de las autoridades del condado y de los investigadores estatales. Además, se solicitó la ayuda del FBI para proporcionar experiencia especializada y apoyo tecnológico avanzado. La investigación que siguió reveló que April había sido víctima de un ataque brutal. Las pruebas en la escena sugerían una lucha. April había resistido ferozmente a su agresor. Sin embargo, la brutalidad del crimen superaba cualquier cosa que los investigadores hubieran anticipado. Los especialistas forenses comenzaron la meticulosa recolección de pruebas,
mientras los detectives se dedicaban a reconstruir la secuencia de eventos que condujeron a la trágica muerte de April. El hallazgo de su cuerpo sin vida conmocionó a la comunidad, destruyendo el sentido de seguridad que durante tanto tiempo habían atesorado los residentes de Armada. En un examen más detallado de la escena del crimen, los investigadores encontraron a April en el fondo de una quebrada, acostada de espaldas entre una vegetación densa y crecida. Sus zapatos habían sido arrancados y arrojados varios metros lejos de su cuerpo, una señal escalofriante de que sus últimos momentos estuvieron llenos de miedo y violencia. Tanto su ropa como su ropa interior estaban bajadas, lo que inicialmente sugería un posible motivo sexual detrás del crimen. Sin embargo, un análisis forense exhaustivo determinó que April no había sido agredida sexualmente. Esta revelación llevó a los detectives a teorizar que el autor del crimen podría haber tenido la intención de cometer tal acto, pero fue frustrado por la feroz resistencia de April, o quizás por una interrupción imprevista, como la presencia de su perra o de un transeúnte. Independientemente del motivo, el crimen fue sorprendentemente violento. April presentaba numerosos moretones en todo el cuerpo, con heridas defensivas significativas en los brazos y manos, lo que evidenciaba sus valientes intentos por protegerse. Su rostro estaba gravemente desfigurado, y los investigadores lo describieron como aplastado. El forense documentó al menos 48 lesiones distintas, concentradas principalmente en el rostro y el cuello. Su cuerpo estaba cubierto de sangre coagulada, una evidencia contundente de la naturaleza prolongada y salvaje del ataque. En un hallazgo particularmente escalofriante, el forense detectó signos de compresión en el cuello. Sin embargo, estos no coincidían con los patrones típicos de estrangulamiento manual ni con un objeto externo. Un análisis adicional reveló impresiones inusuales en el rostro y cuello, las cuales fueron identificadas como marcas de la suela de un zapato. La conclusión forense fue aterradora. April había sido pisoteada hasta la muerte. Su atacante la había aplastado con la suela de una zapatilla deportiva grande, utilizándola como arma. La brutalidad fue espantosa, y el forense estimó que el asalto duró más de 10 minutos. April sufrió un dolor agonizante en sus momentos finales. Basándose en las características de las marcas de la suela, los detectives dedujeron que el autor probablemente era un hombre alto y físicamente imponente. Sin embargo, la violencia extrema sugería algo aún más siniestro. Quizás impulsado por la ira o por una crueldad fría que superaba los motivos comunes en actos violentos aleatorios. El rostro de April estaba tan severamente dañado que identificarla por rasgos físicos resultaba imposible. Esta realidad dejó a sus seres queridos, especialmente a su madre, Jennifer, devastados y sumidos en un dolor inconmensurable. La investigación comenzó de inmediato, centrándose inicialmente en las personas más cercanas a April. Sus padres, su padrastro, su novio Austin e incluso el amigo de Austin fueron llevados a la estación de policía para ser interrogados. Los detectives buscaban construir una cronología detallada de los eventos e identificar posibles motivos. Tanto el padre biológico de April como su padrastro fueron rápidamente descartados como sospechosos. Sin embargo, las sospechas pronto se centraron en su novio, Austin. Los detectives se mostraron cada vez más cautelosos cuando Austin describió su relación reciente con April como tensa. Admitió que habían estado discutiendo con frecuencia y que su relación estaba al borde de una ruptura. Además, Austin reveló que habían tenido una pelea poco antes del asesinato de April. Aunque su sinceridad pudo haber sido un intento de mostrar apertura, inadvertidamente lo retrató como una persona con un posible motivo. El descubrimiento de un mensaje escalofriante de April a Austin aumentó el escrutinio sobre él. April le había enviado un mensaje de texto poco antes de su muerte diciendo: «Alguien intentó secuestrarme». Sorprendentemente, Austin admitió que no había informado de inmediato a nadie sobre el mensaje, ni había contactado a la policía. En su lugar, afirmó que solo salió a buscarla después de finalmente ver el mensaje. Su explicación sobre el retraso fue que el mensaje había llegado tarde debido a una mala conexión de red. Para los detectives,
Las acciones de Austin parecían inusualmente indiferentes. Su respuesta ante un mensaje tan grave resultaba lenta y carente de urgencia. Cuando se le preguntó por qué no reaccionó de inmediato, Austin ofreció una explicación reveladora. Asumió que el mensaje era un intento de April por manipularlo emocionalmente. Creía que ella intentaba provocarle preocupación y restablecer comunicación después de su discusión. Este razonamiento, aunque quizás comprensible en el contexto de una pelea, le pareció a los investigadores frío y despectivo, dada la gravedad de la situación. Al ser presionado para que diera más detalles sobre su discusión, Austin tuvo dificultades para proporcionar información específica. Alegó que el comportamiento de April había sido inexplicable y que la pelea surgió de la nada. Desvió la culpa, sugiriendo que era Abril la responsable de las tensiones recientes. Esto, combinado con su aparente apatía ante el mensaje angustiante de ella, reforzó las dudas de los detectives sobre él. En casos de crímenes violentos, se observa con frecuencia que las parejas o personas cercanas a la víctima son estadísticamente los perpetradores más probables. Este entendimiento guió a los investigadores en su evaluación inicial de la trágica muerte de April. El comportamiento de Austin, sumado a su cercanía con April, naturalmente lo colocó bajo un intenso escrutinio. Las autoridades decidieron detenerlo para un interrogatorio más profundo, con el objetivo de examinar minuciosamente sus actividades el día de la desaparición de April. Su objetivo era construir una cronología clara y verificar su coartada para determinar si tuvo alguna implicación en el crimen. Austin proporcionó un relato detallado de su paradero en la tarde de la desaparición de April. Afirmó que aproximadamente a las 4 de la tarde se reunió con un amigo para ayudarle a ingresar un televisor a su casa. Tras completar esta tarea, decidieron comer algo y se dirigieron al café de comida rápida más cercano. Esta cronología de eventos parecía rutinaria y sin incidentes, acorde a lo que se esperaría en un día típico. Para respaldar sus declaraciones, los investigadores revisaron meticulosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad del café. Las imágenes confirmaron la presencia de Austin en el establecimiento alrededor de las 6:30 de la tarde, apenas unos minutos después de que April enviara el inquietante mensaje sobre el intento de secuestro. Esta verificación proporcionó pruebas concretas de que Austin no pudo haber estado involucrado en el asesinato de April, ya que su ubicación estaba confirmada durante el período crítico. A pesar de las sospechas iniciales, los detectives se vieron obligados a explorar otras líneas de investigación. No obstante, ciertos aspectos del comportamiento de Austin seguían siendo desconcertantes. Su respuesta despectiva al angustiante mensaje de April y su aparente falta de urgencia para comprender la gravedad de la situación dejaron preguntas sin resolver. Estas inconsistencias destacaban la naturaleza intrincada y a menudo confusa de las relaciones humanas, que pueden oscurecer el camino hacia la verdad en investigaciones criminales complejas. A medida que la investigación avanzaba, resultaba cada vez más evidente que la muerte de April no era un caso sencillo de violencia pasional ni un acto de brutalidad aleatorio. Esta revelación revitalizó al equipo investigador, que se comprometió a agotar todas las pistas posibles en su incansable búsqueda de justicia para April Millsap. Con Austin definitivamente exonerado de cualquier implicación, los investigadores redirigieron su atención a otras posibles pistas. El siguiente paso crucial era localizar y analizar el teléfono móvil de April, que se creía contenía información esencial que podría ayudar a resolver el misterio de su asesinato. La ausencia de su teléfono en la escena del crimen era particularmente preocupante, lo que llevó a los detectives a teorizar que el perpetrador lo había tomado deliberadamente, probablemente desactivándolo para evitar cualquier rastreo y descartándolo después para eliminar evidencia. La búsqueda del teléfono de April y la recolección de pruebas adicionales se convirtieron en una máxima prioridad para el equipo de investigación. Los expertos forenses realizaron búsquedas exhaustivas a lo largo de los senderos que April frecuentaba, examinando meticulosamente las áreas por donde podría haber pasado en sus últimos momentos. Se desplegaron unidades de búsqueda especializadas, incluyendo equipos con perros entrenados,
para rastrear la densa vegetación y el terreno accidentado que rodeaba la quebrada. La participación del FBI añadió una capa de experiencia y recursos tecnológicos avanzados a los esfuerzos, lo que mejoró significativamente las operaciones de búsqueda. La búsqueda se extendió hasta el día siguiente, poniendo a prueba la resistencia y la determinación tanto de los investigadores como de los voluntarios. Justo cuando parecía que se agotaban las esperanzas, ocurrió un gran avance. Aproximadamente a 1 kilómetro de la escena original del crimen, los buscadores descubrieron el teléfono móvil de April. El dispositivo fue enviado de inmediato a un laboratorio forense para un análisis detallado, marcando un momento decisivo en la investigación. El examen forense del teléfono proporcionó información crucial que arrojó nueva luz sobre el caso. Los investigadores descubrieron que April había estado en contacto regular con un conocido del colegio llamado Roger. Roger, conocido por su personalidad áspera y sus frecuentes enfrentamientos, surgió inicialmente como un posible sospechoso. Sin embargo, una investigación más profunda reveló que Roger tenía una coartada sólida para la hora del asesinato, corroborada por múltiples fuentes confiables, lo que permitió eliminarlo de la lista de sospechosos. A medida que los detectives seguían reconstruyendo la cronología e interrogando testigos, surgió una nueva pista. Varios residentes informaron haber visto a un hombre en una motocicleta interactuando con April poco antes de su desaparición. Los testigos describieron al hombre como significativamente mayor que April, empujando una motocicleta azul y blanca mientras caminaba a su lado. Parecían estar conversando, y en ese momento, su comportamiento no generó señales de alarma inmediatas. De hecho, algunos testigos incluso lo confundieron con el padre de April debido a su actitud tranquila y serena. Sin embargo, en el contexto de la desaparición de April, los investigadores comenzaron a cuestionar sus intenciones, considerando la posibilidad de que pudiera haber estado involucrado en el trágico suceso. La descripción de la motocicleta era específica e inusual, un raro modelo azul y blanco. Esta característica única permitió a los investigadores enfocar sus esfuerzos en rastrear el vehículo. 3 días después del asesinato de April, el 27 de abril de 2014, la motocicleta fue localizada estacionada en la entrada de una residencia local. El propietario de la casa informó a la policía que la motocicleta no le pertenecía. Era propiedad de un amigo de 32 años llamado James Van Calus, quien vivía en un pueblo vecino a unos 30 kilómetros de Armada. Los investigadores no perdieron tiempo y contactaron a James Van Calus. Desde el principio, James pareció cooperativo y dispuesto a responder las preguntas de los detectives. Afirmó que el día del asesinato de April había estado visitando a un amigo en Armada y que pasó allí la tarde y la noche. Su coartada fue confirmada por su amigo, pero los detectives seguían siendo escépticos. Sabían que la fiabilidad de una coartada proporcionada por alguien cercano podía verse comprometida por la lealtad o la complicidad. Durante los interrogatorios posteriores comenzaron a surgir inconsistencias en la versión de James. Cuando se le preguntó sobre los zapatos que llevaba el día del asesinato, James presentó un par de zapatillas deportivas blancas. No había manchas de sangre en las zapatillas que James Van Calus entregó a los detectives. Además, el análisis forense reveló que el patrón de la suela de esas zapatillas no coincidía con las marcas distintivas encontradas en el cuerpo de April, pero el tamaño era idéntico. Esta discrepancia generó de inmediato sospechas de que no eran las zapatillas que había llevado el día del asesinato de April Millsap. Los detectives decidieron profundizar en el historial de James para determinar si podía ser excluido de la lista de sospechosos. Lo que descubrieron pintaba un panorama inquietante. James tenía una serie de condenas, aunque ninguna por crímenes violentos. Su historial criminal incluía cargos por allanamiento de morada en 2005 y 2006, así como por no pagar la pensión alimenticia. Aunque estos delitos indicaban una falta de respeto por la ley, no se alineaban con el perfil de un asesino brutal. Sin embargo, cuando los investigadores ampliaron su investigación para incluir el entorno familiar de James, encontraron algo mucho más alarmante. El padre de James, James Van Calus Sr., era un delincuente sexual registrado con antecedentes documentados de agresiones sexuales. Durante el periodo en cuestión,
Tanto el padre como el hijo vivían en la misma casa familiar. Esta revelación planteó la posibilidad de que el mayor Pancalus también hubiera estado involucrado en actividades delictivas, o al menos contribuido a un entorno profundamente perturbador. El mayor Bancalus había sido previamente acusado de acosar sexualmente a una menor, y su historial criminal reflejaba un patrón de comportamiento depredador. Inicialmente, los investigadores consideraron la posibilidad de que tanto el padre como el hijo hubieran estado involucrados en episodios criminales. Sin embargo, los testimonios de los testigos del día del asesinato de April señalaban claramente a James Jr. Los testigos describieron al sospechoso como un hombre de mediana edad, que coincidía con la descripción de James Jr., convirtiéndolo en el principal foco de la investigación. Las búsquedas realizadas en la residencia de los Bancalus revelaron pruebas adicionales incriminatorias. La policía encontró una cantidad considerable de plantas ilegales cultivadas en la propiedad. La magnitud de la operación fue suficiente para justificar cargos por distribución de drogas, lo que llevó al arresto tanto de James como de su padre. Esta acción cumplía un doble propósito: eliminarlos como posibles riesgos de fuga, y daba a las autoridades más tiempo para investigar el asesinato sin interferencias. A pesar del exhaustivo registro de la casa, la policía no logró encontrar las zapatillas que coincidieran con las marcas dejadas en el cuerpo de April. Se realizaron numerosos análisis de ADN en la ropa y objetos personales de James, pero no se encontró ninguna coincidencia con el ADN de April. Los expertos forenses que examinaron la motocicleta de James, sin embargo, hicieron una observación crítica. Había sido limpiada meticulosamente con desinfectantes fuertes poco antes de ser incautada. Este nivel de limpieza era inusual y sugería un intento deliberado de eliminar pruebas. La ausencia de rastros residuales confirmó aún más que James había hecho grandes esfuerzos por encubrir su rastro. Las sospechas de los detectives se intensificaron cuando la novia de James, Crystal, se puso en contacto con la policía. Crystal proporcionó detalles escalofriantes sobre el comportamiento de James el día del asesinato de April. Recordó haber regresado a casa y encontrarlo limpiando obsesivamente sus zapatos, la motocicleta y el casco. La intensidad de sus esfuerzos le pareció inusual, y los fuertes agentes de limpieza que utilizaba solo aumentaron su inquietud. Crystal también reveló que James le había dicho que estaba limpiando porque se había manchado con aceite de motor mientras reparaba su motocicleta. Una explicación en la que ella no creyó. El testimonio de Crystal incluyó una prueba clave. Describió las zapatillas que James había llevado el día del asesinato. Eran sus zapatillas favoritas, negras y blancas. Un par que ella le había visto usar con frecuencia. Sin embargo, estas zapatillas no coincidían con las que James entregó a los detectives durante su primer interrogatorio. Crystal también señaló que, después de esa noche, nunca volvió a ver esas zapatillas. Sospechaba que James las había desechado, al darse cuenta de que podían vincularlo con el crimen. Crystal continuó describiendo su tumultuosa relación con James. Lo describió como cruel y controlador, con un temperamento violento que la hacía sentirse prisionera en su propio hogar. Él restringía sus movimientos, prohibiéndole salir de casa sin su compañía. Admitió que le había tenido miedo durante mucho tiempo, temiendo por su vida si alguna vez lo desafiaba. Ahora, con James y su padre detenidos, Crystal se sentía lo suficientemente segura como para hablar con franqueza sobre sus experiencias. La policía sabía que necesitaba probar de manera concluyente que James había estado usando las zapatillas que Crystal había descrito. Su gran avance llegó cuando descubrieron fotos en los perfiles de redes sociales de James. En varias imágenes, se podía ver a James usando unas zapatillas negras y blancas idénticas a las que mencionó Crystal. Aunque el par original ya no estaba en su poder, los detectives compraron un par idéntico de la misma marca y compararon el patrón de la suela con las marcas encontradas en el cuerpo de April. El análisis forense fue concluyente. El patrón de la suela de las zapatillas réplica coincidía con las impresiones dejadas en el cuerpo de April con absoluta precisión. Este hallazgo confirmó que el par original de zapatillas, las favoritas de James, había sido usado durante el asesinato. April Millsap fue pisoteada hasta la muerte por alguien que llevaba esos zapatos,
y todas las pruebas apuntaban a James Vancalus como el autor. La investigación tomó un giro más oscuro cuando los expertos forenses volvieron a examinar el casco que James había limpiado tan meticulosamente. Las marcas en la cabeza de April guardaban un parecido sorprendente con los contornos del casco. Cada vez estaba más claro que James había usado el casco como arma durante el ataque. Este hallazgo, combinado con las huellas de la suela y las pruebas circunstanciales, no dejó ninguna duda en la mente de los investigadores. El caso contra James Vancalus se fortalecía cada vez más, pero también se convertía en un escalofriante recordatorio de hasta dónde había llegado para evadir la detección. Sus meticulosos esfuerzos por borrar pruebas, combinados con sus tendencias violentas y controladoras, pintaban el retrato de un individuo frío y calculador. El rastro de evidencias, pacientemente reunido por los detectives, conducía ahora inexorablemente hacia la justicia para April Millsap. Durante un examen detallado de la computadora de James Vancalus, los investigadores descubrieron evidencia que confirmaba sus sospechas. Su actividad en línea reveló un inquietante interés por mujeres mucho más jóvenes, con búsquedas y visitas a sitios web que no dejaban dudas sobre sus tendencias depredadoras. Esta revelación ofreció una imagen más clara de su posible motivo y de las oscuras corrientes subyacentes de su personalidad. Aún más crucial fue la información obtenida del teléfono móvil de April Millsap, analizado en un laboratorio del FBI. Entre los datos recuperados había una aplicación de ejercicio físico que April usaba regularmente. Esta aplicación registraba varios parámetros como velocidad, pasos y ritmo cardíaco. Los datos proporcionaron una escalofriante cronología de sus últimos momentos. Poco después de que April enviara un alarmante mensaje a su novio, Austin, sobre un intento de secuestro, su velocidad registrada aumentó dramáticamente. Era como si hubiera comenzado a correr de repente, probablemente tratando de escapar de alguien que la perseguía. Los investigadores reconstruyeron el escenario más probable. James Vancalus se había acercado a April en su motocicleta, posiblemente ofreciéndole algo o intentando entablar conversación. Al percibir el peligro, April le escribió a Austin antes de intentar huir. En cuestión de minutos, la aplicación de ejercicio registró movimientos caóticos y erráticos que reflejaban una lucha desesperada. Esta actividad continuó durante 10 a 15 angustiosos minutos, capturando la desgarradora realidad de una mujer luchando por su vida. Trágicamente, los datos también marcaron el momento en que terminó su lucha. Poco después, la aplicación registró otro detalle significativo. El teléfono comenzó a moverse a una velocidad constante de aproximadamente 60 km por hora, consistente con alguien que viajaba en motocicleta. Esta velocidad se mantuvo hasta que el teléfono fue arrojado aproximadamente 1 kilómetro lejos de la escena del ataque. Esta acción, creían los investigadores, fue el intento de James de deshacerse de pruebas mientras huía del área. Varias cámaras de vigilancia a lo largo de la ruta del motociclista proporcionaron más pruebas incriminatorias. Las imágenes mostraban claramente a James Vancalus en su motocicleta, y sus movimientos coincidían con la cronología establecida por la aplicación de ejercicio. Los datos de geolocalización de su teléfono móvil también lo situaban cerca de la escena del crimen durante el intervalo de tiempo crítico, contradiciendo su afirmación anterior de que había estado en casa de un amigo. Con esta evidencia, los investigadores estaban seguros de haber identificado al asesino de April. A pesar del creciente caso en su contra, existía un problema crítico: la ausencia de pruebas directas. Los investigadores no tenían ADN que vinculara a James con el crimen, un hecho que sin duda aprovecharía su equipo de defensa. Los expertos forenses habían examinado minuciosamente sus pertenencias, incluida su motocicleta, casco y ropa, pero no encontraron rastros de sangre o ADN de April. La limpieza exhaustiva de sus objetos había eliminado efectivamente cualquier evidencia física, subrayando los esfuerzos calculados de James por cubrir sus huellas. Ante estos desafíos, la oficina del fiscal enfrentaba una decisión difícil. A pesar de la naturaleza indirecta de la evidencia, esta era sustancial y condenatoria. El peso acumulativo de las imágenes de vigilancia, los datos de geolocalización,
los registros de la aplicación de ejercicio y el comportamiento depredador conocido de James presentaban un panorama convincente. En octubre de 2014, 3 meses después del asesinato de April, James Vancallis fue acusado formalmente. El juicio se fijó para principios de 2016. La fiscalía argumentó que las acciones de James estaban impulsadas por un motivo retorcido. Supuestamente, había pasado años buscando en Internet métodos de seducción, obsesionándose con formas de atraer a mujeres mucho más jóvenes. Estas búsquedas revelaban a un hombre obsesionado con sus deseos, incapaz de aceptar el rechazo. Los fiscales sostenían que April había rechazado sus avances, lo que desencadenó un ataque violento impulsado por la ira. La evidencia sugería que había seguido a April en su motocicleta, la había confrontado y finalmente desató una brutal agresión cuando ella se resistió. La defensa, como era de esperarse, centró su argumento en la falta de pruebas directas. Señalaron que no había ADN ni rastros físicos que vincularan a James con el asesinato de April. Su abogado argumentó que el caso de la fiscalía se basaba completamente en pruebas circunstanciales que, aunque convincentes, no podían probar irrefutablemente su culpabilidad. La defensa también destacó el expediente criminal relativamente limpio de James, enfatizando que nunca había sido condenado por un crimen violento. A pesar de estos esfuerzos, el jurado no se dejó convencer por los argumentos de la defensa. El volumen de pruebas contra James, combinado con los desgarradores detalles de los últimos momentos de April, dejó pocas dudas en sus mentes. Sus acciones el día del asesinato, sus intentos de borrar evidencia y su inquietante actividad en línea pintaban un retrato condenatorio de su culpabilidad. Durante todo el juicio, James mantuvo su inocencia, sin mostrar remordimiento ni reconocer culpa alguna. Su falta de contrición solo profundizó la indignación entre la familia de April y la comunidad. Las secuelas del juicio trajeron una mezcla de emociones para la familia y comunidad de April. Aunque se había hecho justicia, no se podía deshacer la tragedia de su pérdida. Para honrar su memoria, se estableció un jardín conmemorativo cerca del lugar donde su vida fue cruelmente arrebatada. En el centro del jardín se colocó una pequeña estatua de su querida perra, Penny, quien había guiado a extraños al lugar donde encontraron a April. El jardín se convirtió en un símbolo de resiliencia y en un recordatorio de la importancia de la vigilancia para proteger a los vulnerables. La historia de April Millsap sigue siendo un escalofriante recordatorio de los peligros que pueden acechar incluso en los lugares más seguros. Su trágica muerte subrayó la necesidad de que las comunidades permanezcan atentas y proactivas ante las amenazas, así como la importancia de fomentar un entorno en el que las víctimas se sientan con poder para buscar ayuda. Su legado perdura, no solo en el jardín conmemorativo, sino también en los corazones de quienes continúan luchando por la justicia en su nombre. Después de deliberar durante varias horas, el jurado lo declaró unánimemente culpable de intento de secuestro, violación y asesinato premeditado. Como resultado, James Vancallis fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La madre de April Millsap habló extensamente durante la sentencia. La mujer se mostró satisfecha con la decisión del tribunal y con el hecho de que el criminal nunca sería liberado. Estaba conmocionada por el hecho de que una niña pudiera morir a manos de un hombre adulto solo porque lo había rechazado.